Muy buenas a todos. Bueno, vamos a intentar hablar de un tema diferente al de Messi, que es el que se está hablando en todos lados, la verdad, ¿no? Ahora con las últimas informaciones sobre si Messi se paga su salario, incluso le reporta 300 millones de euros al Barcelona, que bueno, pues me parece de verdad muy difícil de justificar y de defender eso, porque significaría que el Barcelona evidentemente sería muy poca cosa, ¿no? El día después de que se fuese Messi y perdiese 300 millones de su presupuesto solo por la salida del argentino. Pero como digo, estamos a otra cosa hoy. Hoy vamos a hablar de Zidane. Y bueno, lo primero, pues por supuesto, ¿no? Creo que ya ha cumplido los 10 días de la cuarentena, o sea que ojalá que pronto tenga un test que le permita volver a los campos de juego, que le permita entrenar y que, bueno, que por supuesto que se haya recuperado lo mejor posible, ¿no? Y que el proceso haya sido lo más leve posible, como todo parece indicar que está siendo. Zidane es una persona tremendamente especial, ¿no? Es un personaje de estos que desde luego no abundan en el fútbol, y ya no estoy hablando solo de su palmarés o de su calidad como entrenador o jugador, sino por su manera muy particular de desenvolverse en un mundo en el cual, bueno, pues cualquiera se aferra a su contrato, cualquiera se aferra pues a los derechos que tiene adquiridos, como estamos viendo en el caso de Messi, ¿no? Entre otras cosas. Zidane es diferente, ¿no? Zidane vino de jugador, bueno, pues firmando prácticamente un contrato en una servilleta, cuando Florentino le dijo en una gala si quería jugar en el Real Madrid, y el jugador entonces de la Juve le dijo que sí, en la servilleta. Vino, digamos, por un tema de pura ambición deportiva, ¿no? Por amor a su deporte y porque bueno, pues él sabía que el Real Madrid era el paso que le quedaba en su carrera, también para acercarse a esa Champions, ¿no? Que consiguió en 2002, entre otras cosas gracias a una volea suya que, bueno, pues ha quedado para los anales de la historia, ¿no? Y cuando nadie daba por hecho que tenía que irse, decidió terminar su relación con el Real Madrid un año antes de que terminase su contrato. Su contrato terminaba en el 2007, él había firmado por 6 años en 2001, y en 2006 decidió poner fin a su carrera deportiva. No es que se fuese el Madrid, es que, digamos, que se jubiló como futbolista por el simple hecho de que no se veía en condiciones de darle al Real Madrid un último año a la altura de lo que habían sido los anteriores, ¿no? Eso dice mucho, pues, de un jugador que en ese momento, a cambio de no jugar, estaba renunciando, pues, a un contrato importante. Y bueno, pues habla de la honestidad, ¿no? De un profesional que ve que no va a estar al nivel de intensidad, que no va a estar al nivel que él mismo se marcaba como un mínimo exigible para jugar en el Real Madrid. Viene como entrenador en 2016 y todos no sabemos la historia. Después de 9 títulos, renuncia al cargo de entrenador en 2018 teniendo contrato en vigor, ¿no? Renuncia y todos vimos la cara de Florentino ese día, que era como si hubiese perdido a un ser querido prácticamente, ¿no? Tenía una cara prácticamente de luto Florentino, porque evidentemente no quería que se fuese Zidane. Y lo cierto es que esta situación que estamos viviendo hoy me recuerda mucho a ese 2018. Veo una serie de paralelismos muy claros que me hacen pensar que Zidane pueda estar tomando la decisión ya de renunciar a su cargo de entrenador al final de temporada, ¿no? Con independencia de lo que piense el club. ¿Por qué? Porque es que si os fijáis, Zidane viene de una temporada anterior exitosa. Exitosa en el sentido de que evidentemente el Real Madrid se quedó muy lejos de la Champions, pero dadas las circunstancias, dado el equipo que tenía, la pérdida de nivel evidente que ha tenido el Real Madrid en los últimos años, había conseguido una Liga y una Supercopa que yo creo que todos pusimos en valor, ¿no? Creo que todos le dimos un mérito enorme tanto a Zidane como a la plantilla por conquistar esos 2 títulos que no estaban nada claros que se pudiesen conquistar, ¿no? No vamos a comparar esa temporada, la 16-17, donde el Madrid gana un montón de títulos, entre ellos la Liga y la Champions. Son incomparables, ¿no? Ambas temporadas, porque, bueno, evidentemente la diferencia de nivel entre un equipo y otro es más que palpable, ¿no? Solo hay que ver las plantillas, compararlas y ver que había mucha diferencia. Pero lo cierto es que después de esa 16-17 viene una 17-18 que se parece un poco a
a este año, ¿no? A esta temporada. Ojalá terminen igual, ¿no? Sería maravilloso que terminen igual. Entonces, bueno, pues el Madrid ganó la Supercopa de España de forma brillante al Barcelona, ganó el Mundial de Clubes, pero tuvo una temporada a nivel regular muy mala, ¿no? Cayendo en Liga muy pronto, o sea, perdiendo la Liga muy pronto, en noviembre y diciembre estaba perdida esa Liga, en Copa cayendo contra el Leganés y, eso sí, ganando la 13ª, de forma, bueno, más agónica que en otras ocasiones, pero bueno, ganar la Champions siempre convierte una temporada mala en una temporada brillante, ¿no? Por el simple hecho de ganar la Champions. Ya digo que ojalá este año terminase igual la temporada, ojalá no ganase nada el Madrid, pero ganase la Champions. Ojalá se quede descolgado en Liga, pero gane la Champions. Pero bueno, todos sabemos que está realmente complicado, ¿no? Ganar la Champions este año para el Real Madrid. Y por lo tanto, bueno, pues hay más posibilidades ahora mismo que vivamos una temporada en blanco a que vivamos una temporada coronada con la Champions. Pero en cualquier caso, esa 17-18, donde el equipo tenía más nivel que el actual, donde tenía todavía a Cristiano Ronaldo, bueno, pues fue un equipo que ya digo, en la regularidad se dejó ir, cayó demasiado pronto y vivió, en palabras de Zidane, uno de los momentos más complicados para él como técnico en esa eliminación contra el Leganés, donde vio que, bueno, pues que el equipo se le caía, ¿no? Que ya no conseguía insuflarle esa motivación, esos ánimos, esas consignas tácticas para que rindiesen el día a día, y que también en una eliminatoria contra el Leganés, donde el Madrid era claramente favorito, bueno, pues se había dejado remontar, porque realmente fue una remontada. El Madrid había ganado 0-1 en Leganés y perdió 1-2 en el Bernabéu, ¿no? Fue un día complicado para Zidane, en las mismas palabras que dijo el francés, y la situación actual es muy parecida. El Madrid en apenas 2 semanas prácticamente se ha despedido ya de 3 títulos, ha perdido la Supercopa contra el Athletic de Bilbao, no creo que eso a Zidane le haya pesado mucho, ha perdido contra el Alcoyano. Eso creo que el paralelismo con la eliminatoria contra el Leganés es evidente, siendo el Leganés un equipo superior, ¿no? al Alcoyano, lógicamente, por un tema de categoría, pero creo que ese partido perdido contra el Alcoyano le puede recordar a Zidane, bueno, pues esos viejos fantasmas que le vinieron con Leganés, y el Madrid prácticamente se ha despedido ya de la Liga. O sea, está a 10 puntos del Atleti, tiene un partido más y está igualado con el peor Barça en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, creo que también podemos decir que se está despidiendo de la Liga demasiado pronto. Así que Zidane, que es un amante de la competición del día a día, de la exigencia, bueno, pues de cada entrenamiento, de cada partido, creo que está comprendiendo que esta temporada no está yendo de acuerdo con lo que él se exige a sí mismo, ¿no? Como entrenador. Entonces, con independencia de lo que piense el club, que ya lo hablaremos, que ya debatiremos, que ya opinaremos, con independencia de los sucesores que podría haber de Zidane, creo que el propio Zidane está muy cerca, si no la tomo ya, de tomar la decisión de dejarlo al final de temporada, ¿no? No me voy a poner en la cabeza de Zidane, esto al final es un vídeo de opinión, lógicamente, opinión un poco también definida con información que tenemos del pasado, de cómo actuó Zidane en otras ocasiones, pero me parece que el paralelismo es evidente, y conociendo a Zidane y siendo Zidane una persona que se mueve muy por impulsos de lo que le pide el momento, digamos, por si se ve o no se ve, por si cree que puede sacar más o ya se resigna. Bueno, siendo Zidane una persona tan honesta en ese sentido con lo que siente, creo que a mí no me sorprendería nada, básicamente, que bueno, pues llegado al final de temporada decidiese marcharse, o incluso que sea algo que ya esté hablado con el club o se vaya a hablar con el club en las próximas semanas. Creo que en ese sentido, bueno, podemos ponerle las pegas que queremos a Zidane, podemos hablar de sus planteamientos tácticos, de si cuenta o no con los jóvenes, de si está explotando excesivamente a la vieja guardia, todo lo que queramos, pero creo que de su honestidad en cuanto a que no está ni un minuto más del que cree que tiene que estar en cada sitio, eso yo creo que nadie lo puede poner en duda. Así que no me extrañaría nada que hubiese una decisión a ese respecto por parte de Zidane. Creo, bueno, ya sabéis mi opinión, creo que el ciclo de Zidane se ha acabado. Ya también sabéis, porque hice un vídeo es proceso de eso, que estoy muy agradecido, que creo que ha sido el entrenador más importante, bueno, pues de lo que yo he vivido en el Real Madrid, 11 títulos,
en muy pocos años, 9 en la primera época, 2 en esta segunda que está siendo claramente más complicada, pero creo que su ciclo se ha acabado. Y se ha acabado porque los mismos motivos que le llevaron a tomar la decisión en 2018 creo que perviven hoy en día, pero incluso con mayor intensidad. Creo que él mismo ve que, bueno, pues que le va a costar mucho dar paso a una nueva generación, que le va a costar mucho dejar de lado a la vieja guardia, que poco a poco con algunos ya lo está haciendo, como Isco y Marcelo, pero aún así, bueno, pues creo que él mismo ve que bueno, pues que seguramente no sea el entrenador ideal para esta etapa en la que entra el Madrid nueva, ¿no? Para este ciclo en el cual pues va a tener que reinventarse y va a tener que, bueno, pues vivir de cosas diferentes de las que ha vivido en los últimos años en las que ha cosechado tantos títulos, ¿no? Así que no sé qué opinaréis vosotros, cómo veis la situación de Zidane. Yo deseando leer vuestros comentarios para ver si estáis de acuerdo conmigo en que él mismo renunciará o por contra creéis que querrá seguir. En ese caso, pues la decisión ya será lógicamente del club. Y nada, nos leemos en comentarios, nos vemos en los siguientes vídeos y os mando un fuerte abrazo.